Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de esta tierra sucia. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de estos árboles sin nombre. Yo no vengo de ningún barco, soy el fuego que se resiste a pedir perdón. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de las flechas creando un destino. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los puños en alto. Yo no vengo de ningún barco, soy la oscuridad más hermosa de los tiempos. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los miedos vencidos. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo del futuro ardiendo. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo del pan mojado, el mate cocido. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los días felizmente desperdiciados. Yo no vengo de ningún barco. ¿Qué mierda es un barco? Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 mi arte, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Damos la bienvenida a este capítulo 89 de Gestos Erróneos, un programa que sale por Radio Magma, la 92.1 o por www.radiomagma.com.ar. Lo estamos grabando en vivo en la tercera edición de la Feria de Editoriales Independientes y Cultura Gráfica Minga, acá en el CSU, el Centro Cultural Universitario. Este programa lo llevamos adelante yo, que soy Darío Ledesma, me dicen Palito. Hoy no operación técnica, pero sí en la producción y un montón de cosas más. Está también César, que está por allá, hola Gaby. Ahí estuvo el gesto silencioso de Gaby. Y también Facundo y Paola. Hola Dipa, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, nada, muy feliz de estar acá, así que muy contento. Antes de arrancar, queremos decir que pueden buscarnos en Instagram como Gestos Erróneos, ahí nos pueden escribir. Estamos grabando en vivo, para que se sepa que estamos grabando en vivo, hay mucha gente acá, por ahí nos pueden ayudar con un aplauso para que se sepa. En nuestro programa siempre pedimos que nos envíen cartas, en este caso ven en esa silla unos papelitos y una lapicera para que cualquier pregunta que surja durante esta charla que vamos a tener con Walter la escriban y nos la acerquen para que nos llegue una carta, nos llegue una pregunta y que además esa pregunta que hagamos pueda quedar en la grabación que estamos haciendo. Eso sobre todo, si ven que entra y llega alguien tarde, también cuéntenle, procúrenle que puede hacer la pregunta en esos papelitos. Y bueno, vamos a arrancar. Bienvenido Walter, tenemos una pregunta concreta y precisa que es ¿qué leíste y por qué? Bueno, primero que nada un placer estar acá con ustedes en la Minga, en Tandil, contentísimo de compartir un rato. Bueno, es un texto que no tiene título y forma parte de un libro que salió a principios de este año que se llama Patear el suicidio hacia adelante, se llama el poema, el libro. No soy muy fan de los títulos de los poemas, es como que no sé por qué, pero me parece como que ya
título en el libro es como todo un poema, entonces hay algo ahí de los títulos de los poemas que no me seduce mucho. Y particularmente este poema nació creo que casi el tiempo que me llevó a leerlo fue escribirlo, porque nació, seguramente todos recuerdan la frase del presidente que los argentinos venimos de los barcos, los brasileños no sé qué y los mexicanos no sé dónde, y yo dije, conmigo no, conmigo no varones, dijo Gonzalo. Y me pareció increíble, ¿no? Un docente universitario, un presidente de un país, no reconociendo a los marrones, no reconociéndonos. Me pareció impresionante, ¿no? O sea, muy significativo también de este momento histórico, también que el mayor mandatario de un país tenga ese tipo de reflexiones, ¿no? Me pareció increíble. Y así salió el poema, ¿no? Y creo que con ese poema también nació el libro, ¿viste? Era una frase que a mí me acompañaba mucho para pensar la vida y combatir un poco cierto discurso de autoayuda, ¿viste? O sea, y a veces también me interesa pensar qué es lo contracultural en este momento. Pareciera ser una época también donde todos estamos muy sedados con muchas cosas. Y sin embargo pensaba qué cosas todavía pueden llegar a incomodar en relación a la palabra, y el suicidio es una de esas palabras, ¿no? Como que lo mancha todo, lo tiñe todo de oscuridad, ¿no? Entonces me gusta mucho esa frase, ¿no? Patear el suicidio hacia adelante. ¿Qué cosas hago para patear el suicidio? Una es escribir poesía, y me parecía que era un buen comienzo para el libro, el poema sobre esto de los barcos, ¿no? Venía por ahí. Perfecto. Vos sabés que ayer dejaste muchas ideas en el taller que viste acá en la Minga, sí. Era sobre el MB, sobre el poema Manifiesto del MB, sobre el poema Cadáveres de Berlocker, y ahí vos comentaste algo muy interesante, que era que los poetas son estrategas, ¿no? Que eligen una trinchera, que se sitúan de dónde hablar y que tienen un objetivo claro, ¿no? Un lugar concreto a donde atacar, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, creo que recién dijiste unas trincheras, digamos, pero podrías pensar otras trincheras, además de la que hablaste recién, de esto, bueno, no me reconocieron y bueno, ataco. Sí. Bueno, este último tiempo que descubrí el colectivo Identidad Marrón, ¿viste? Me parecía como saludable que llegue la discusión sobre el racismo en Argentina en términos políticos, en términos también sociales y en términos qué lugar ocupamos dentro del imaginario de lo que es ser argentino, lo marrón, que es algo que yo siempre lo viví, lo atravesé. Ahora acabo de terminar un libro que se llama La canción que escuché toda mi vida, y que es la frase negro de mierda, ¿no? O sea, desde que tengo 6 años hasta 2 semanas atrás vengo escuchando esa frase dirigida hacia mí y hacia los que tenemos piel no blanca. Entonces, desde que empecé a escribir, como que vas apareciendo eso en distintos modos, en las cositas que tengo la suerte de escribir. Y cuando aparece este colectivo me siento muy como interpelado. Entonces, un par de veces laburamos juntos y me gustó mucho eso de pensar que hay ahora un colectivo que piensa este problema, ¿no? Esa es una trinchera posible que me gusta mucho. Después hay otra que también me seduce en la Argentina, pensando, no sé, desde ARP hasta alguien como Rosario Blefari, que es cómo podemos acceder los pobres al arte, ¿no? O sea, cómo podemos generar algún tipo de puente hacia la creación, la escritura, la música, la pintura, cualquier tipo de arte, ¿no? Y esa es como una lectura de clase que a mí me parece que muchas veces falta, desde dónde hablamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, ¿no? Entonces de ahí también venía la idea de estratega, ¿no? Es una idea que yo la tomo de Ricardo Piglia, ¿no? Que decía que por ahí los escritores sí escriben, pero también piensan dónde inscribir esas escrituras, dónde situarlas, dónde exponerlas a dialogar con la época que les toca vivir, ¿no? Entonces también siempre pienso con quién estoy dialogando, ¿no? Tengo muy claro que dialogo con mis compañeros de clase, me interesa mucho eso. Y también trabajar el lenguaje de la violencia
porque viví en la violencia constante, ¿no? O sea, tuve la suerte de encontrar el amor, digo, alguna vez la puse, tener amistades, tener gente que me trata bien, pero hay algo cierto, en la sociedad, si vos tenés la piel marrón, corres algún peligro incluso de muerte, por gatillo fácil, porque te lleven en cana, entonces es algo de lo cual no te podés escindir en ningún momento. Entonces quiero que todo ese flujo también vaya a la escritura, ¿no? Ya sea como intención, ya sea como temática, ya sea como posicionarme en ese lugar, ¿no? No, que a mí en otras entrevistas que he leído de distintos medios que has dado, me venía esto de... no sé si seguís siendo docencia. Sí. Bueno, muchas veces decís como que hay algo de la docencia que también es un territorio que te gusta ocupar y siempre también en relación a los cambios que puede producir uno en esa discusión con los estudiantes, ¿no? Sí. También sigue siendo una bandera, digamos, levantada. Sí. Bueno, está buenísimo eso que decís, porque yo creo que en este momento, pensando en el balotaje del domingo, tenemos como docente, la escuela pública tiene que hacer una autocrítica, no puede ser que otra vez estemos frente a una avanzada de la derecha pensando en la historia reciente de nuestro país. Digo, ahí hay algo que yo estoy hace unos meses pensando, ¿cómo puede ser que otra vez alguien que reivindica la dictadura, que reivindica un montón de cosas, que niega los 30.000 desaparecidos? Este es el país de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. No es el país y los derechos conquistados. No es el país de la derecha extrema fascista, ¿no? Entonces me pregunto, como escuela pública, ¿qué hicimos mal para que eso no quede tan claro? O sea, que sea un lugar común, ¿no? No puede ser que alguien venga y diga lo que quiera en cualquier lado. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre tuve problemas con la vida real, ¿viste? Entonces, nunca... Yo laburo desde los 11 años, viste que los pobres siempre laburamos de esa edad, rarísima, viste, bueno. Y te juro que desde el comienzo, no puede ser que la vida sea trabajar, o sea, no tiene sentido, o sea, realmente no hay algo que pueda ser placentero en este contexto de tener que trabajar. Entonces, cuando encuentro la docencia, me parece que ahí descubro la posibilidad de unir trascendencia con la palabra trabajo y sueldo, ¿no? Entonces ahí en la docencia yo encuentro, bueno, estoy haciendo algo que no es por un sueldo, por más que me paguen, estoy haciendo algo que no es solo para mí, por más que soy yo el que recibe ese sueldo, puedo pagar el alquiler, la obra social. Entonces, en ese aspecto también vos estás construyendo futuro a muy largo plazo, y todo lo que haces ahí es político, de orden político, ¿no? Interactuar con personas, tratar de disponer para que se generen pensamientos críticos, todo lo que implica la escuela, ¿no? Entonces ahí encontré también un destino, porque detesto al capitalismo y no quería entregarme a eso, a decir, yo sinceramente sentí que iba a ser un homeless, ¿viste? Iba a ser un vagabundo, iba a estar muy contento con ese lugar, pero creo que la docencia nos da un lugar para poder generar algún tipo de intervención en la realidad atractiva, a largo plazo, silenciosa, por supuesto. La imagen del docente está muy desprestigiada hace muchos años, pero no importa, me interesa igual ese lugar desde ese aspecto, ¿viste? Como decía Palito, la trinchera también te da una zona de lucha real, la docencia. Y también pienso que también hay un puente hacia el arte y las letras, ¿no? Sí. También ahí tenés un puente para trabajar ese acceso que a veces no está, ¿no? Sí. También en la escuela es realmente lugares donde ocurren cosas por primera vez y muchas veces son definitivas, ¿viste? Desde encontrar el afecto hasta leer un libro, hasta ponerse en pareja, hasta armar bandas de rock, hasta todo lo peor también. Pero sí, me lo tomo muy en serio porque sé que ahí ocurren cosas importantes para el destino de una persona, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? En la imagen de las trincheras, ¿no? Y me parece que es una imagen muy fuerte y que ayuda también a pensar un poco todo lo que haces muchísimas cosas, no sé,
Ayer hablabas de que una vez Néstor Perlongner fue a una presentación y dijo: soy Néstor Perlongner, soy homosexual. Lo primero que dijo fue eso. Año 72, 1972. Y no se presentó como sociólogo, antropólogo, sino se presentó como soy homosexual. Sí. No te quiero definir, digo, pero laburé de periodismo, periodismo, docencia, escribís, hay como muchas trincheras. Pero también en muchos de tus libros aparece el rock, ¿no? Un libro sobre Calamaro, él mató 2 minutos, digo, en eso, ¿no? ¿Qué representa otra trinchera del rock? ¿Qué representa todo eso en vos, en esa búsqueda ya del chico? Bueno, che, ¿qué onda? Sí. Yo siento que pude encontrar algo parecido a la libertad porque escuché punk rock de chico. O sea, en mi etapa formativa, mi educación sentimental, y la verdad es que si no me diera mucha vergüenza, yo diría, soy punk rockero. O sea, mucho más que docente, mucho más que cuando tengo la suerte de escribir y publicar, porque realmente esta búsqueda de no estar conforme con la sociedad que me toca vivir, no estar conforme con el sistema en el que vivimos y un montón de cuestiones, y estar con el radar totalmente prendido las 24 horas, eso me lo dio a mí el punk rock y el rock and roll, ¿no? Y también un montón de inquietudes de tratar de entender cómo funciona el amor, el sexo, la amistad, enfrentarse siempre a la autoridad, cualquier autoridad que sea, siempre estar en la vereda de enfrente, todo eso me interesa muchísimo. Las disidencias. Yo escuché la palabra aborto en el año 97 en un split de She Devils y Boom Boom Kid, y en ese tiempo era Fan People, o sea, el aborto ilegal asesina mi libertad. O sea, entonces, muchas de las cosas que están circulando ahora yo lo vi en los recitales y en los fanzines de punk rock, ¿viste? Entonces, para mí es una religión que es del futuro, que vamos hacia un mundo mejor gracias a que existe el rock and roll y el punk rock. Para mí funciona en ese sentido. No es como el pelito largo. Ayer salgo de acá y estoy yendo al hotel y 2 cuadras antes un tipo me pegó aguante el heavy metal, ese pelo, el metal es para siempre. A mí me gusta el metal, pero lo entendía lo que iba el tipo. El metal es para siempre, me dice, ¿no? Y creo que a lo que aspira a alguien que le gusta de verdad la música, y que le gusta el rock and roll y que le gusta el punk, es decir, en algún lado está la libertad y yo la voy a buscar para siempre. En algún lado está esa zona utópica y yo voy a volcar mi vida hacia esa búsqueda, que por supuesto tiene que ver con la inclusión, con no concentración de la riqueza, con un montón de elementos. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Pero me parece que eso de educarse con punk rock y música rock and rollera es aspirar a lo mejor que tenemos, que es la libertad. ¿Querés decir algo más? A veces lo escucho, es el llamado de la violencia que tiene muchas formas y está por todos lados. Es un sonido espectral, me estalla en la cabeza, me rebota en los huesos, me pone en marcha. ¿No es acaso el llamado de la especie? ¿No es acaso una forma de diálogo? ¿No es acaso una estampida necesaria? No sé cómo lidiar con esa llamada porque el agua hierve y la yerba secada al sol se ve hermosa. Acá también el llamado habla de la lucha antirracista, del modo en el que el dinero está siempre del mismo lado. La palabra crimen es un invento para dominar a perros callejeros. Hay que saquear palacios, dejarlos sin nada, que finalmente entiendan lo que hicieron. Es el llamado de la violencia y voy a escribirlo en mi piel. Muchas gracias. Justo me he notado acá 2 palabras, violencia y belleza. Sí. ¿No? Porque también, bueno, leyendo también entrevistas había como, y también leyendo poemas tuyos hay como un desarrollo de la violencia que hay socialmente, continuamente, de un montón de lugares, digamos. Hay como un gran desarrollo de eso.
pero a su vez, digamos, hay como también una fuerte búsqueda de belleza, digamos. Y yo también pensaba, cuando veía tus poemas, pensaba que algo como me venía algo como una piña, ¿viste? Como que por momentos son como una trompada para despabilarnos, ¿no? No sé, no sé cómo formular la pregunta, digamos, una reflexión en torno a la violencia, a la belleza, digamos, cómo se unen, cómo se amalgaman. No, está bueno. Bueno, hay algo que a mí me interesa mucho también del punk rock, y es una pregunta acerca de cómo construir belleza con el horror, ¿no? O sea, cómo podemos hacer ese devenir, dice Deleuze, ¿no? De poder, de aquella mugre que vemos del mundo, convertirlo en canciones, convertirlo en aquello que sea alguna obra que pueda dialogar con nuestra época, ¿no? Por supuesto que es una pregunta que no se resuelve, porque el hecho de hacer las cosas es, digamos, como uno tratar de responder sin llegar nunca a esa resolución final. Pero creo que también en ese sentido es algo que me interesa, que el artista, creo, no estoy diciendo que soy artista, digo que el artista o les artistas que me interesan modifican la idea acerca de la belleza. Es decir, si la belleza es aquella que nos lega la televisión, las revistas, los medios, Instagram, TikTok, el artista dice, todo eso me parece horrendo, la belleza va por otro lado, ¿no? Creo que en ese aspecto también no hay forma de construir nuevas bellezas si no es con cierta tensión, ¿no? O sea que hay algo ahí que las cadenas no se van a romper si uno las acaricia, ¿no? Hay algo ahí que tiene que producirse algún tipo de choque, ¿no? Y por otro lado, algo que me interesaba también mucho, o sea, yo trabajo una parte política en relación a la educación, ¿no? Digo, ahí me parece muy importante educar, pero creo que en el arte no me interesa tanto como, entre comillas, educar, porque no siento que tenga una verdad para transmitir. Entonces lo que voy a hacer muchas veces, lo que busco es también reaccionar a la violencia que recibo. Frente a un racista yo le voy a dar 6 disparos en la cara, no voy a enseñarle que no sea racista. En el poema, en un poema. En la vida real, como dicen los calles, yo no me sentaría en tu mesa, pero digo, en un contexto de creación artística me interesa también laburar ese tipo de violencia y no ser el buen salvaje. No pedir cariño de gente que siempre me detestó, no quiero eso. Entonces, me parece que ahí también hay un trabajo súper atractivo del colectivo LGTB, de los feminismos y de todos los movimientos populares que están surgiendo, que nos están enseñando eso, ¿no? O sea, la palabra paqui viene a poner en función algo que, es decir, bueno, vos me despreciaste, ahora yo también. Entonces, hay algo ahí que me parece como trabajar en la construcción de bellezas disidentes, nuevos tipos de belleza, o bellezas que no son las del imaginario blanco, ¿no? No son las que están establecidas, ¿no? Cuando alguien relaciona lo bello con ojitos claros, pelo amarillo y piel lechosa, no. O sea, me trato de parar en otro lugar, porque no tolero esas cosas, ¿viste? Entonces, tratamos de pensar qué otra belleza puede llegar a existir desde otra vereda, ¿no? Ayer en el taller escuchamos decir que el poeta busca de alguna manera llenar de contenidos palabras que de repente dejan de tener algún tipo de contenido. ¿Crees que también está en relación a esto, a esa construcción de la belleza, o cómo lo percibís a esa búsqueda? Sí, porque también realmente creo que lo que decía Lacan es cierto. Todavía estamos dominados por el lenguaje, ¿no? Y también me parece que hay algo claro, y lo pienso en términos de coyuntura actual. Cuando hablamos con las palabras del enemigo, el enemigo ya ganó un poco. O sea, si nosotros nos sometemos a hablar y usar esas palabras del enemigo, ya hay algo que perdimos, ¿no? Que es un territorio simbólico, un territorio de sentido, un territorio de lucha incluso, ¿no? Entonces me parece que siempre el poeta, como dice Ricardo Pilga también, es el que pone en conocimiento en qué estado está la lengua en cada momento histórico, ¿no? Podríamos pensar en este momento, lo tiro a la mesa de trabajo,
La palabra libertad, podríamos pensar esa palabra libertad. ¿Cómo puede ser que sea apropiada por partidos neofascistas? O sea, que la palabra libertad sea apropiada por ese tipo de gente, que no tiene nada que ver con la libertad, o por lo menos con la libertad que conocemos. Entonces, ahí hay una lucha, o volvemos a traer esta palabra para nosotros, hacia donde estamos, o tratamos de encontrar palabras nuevas para crear ese tipo de relación que tenemos con esa sensación, ¿no? Este es un gran momento para ver si la poesía puede dar esa lucha. Puede dar esa lucha, se la banca, hay algo ahí, porque también la poesía va por un territorio que no es el de la militancia. El arte no va por el terreno, por más que uno sea militante en su vida, por más que vayamos a las marchas, por más que le pongamos like a todos los mensajes correctos, el arte tiene que ir por otro lado. Hay como una autonomía ahí que debe todavía guardar, ¿no? No, yo en realidad voy a hacer una pregunta muy directa, es ¿qué lectura haces de la actualidad, digamos? Que si bien lo venís rozando y trayendo, digamos, eso, directamente, digo, estamos a una semana de votar, con la posibilidad de que nos gobierne un neofascista que ni siquiera que desprecia esta democracia, digamos, y usa los recursos de la democracia para llegar. Y digo, nada, eso, a ver qué lectura haces directamente de esa situación, cómo llegamos a esta situación, digamos, cómo llegamos a esta situación, que si bien lo venís rozando un poquito, sí. Hay dos formas de verlo. Uno es, si lo vemos en términos históricos, incluso argentinos, parecen movimientos naturales de las sociedades, ¿no? Como después como si fuera oscilante, ¿no? Como ir hacia algún lugar y después el pueblo se cansa y va hacia otro lugar. Esto te lo dicen todos los sociólogos, antropólogos, ¿viste? Como que en algún momento, frente a precariedades económicas, la derecha siempre se apropia de ese miedo y puede generar consenso, ¿no? De que son ellos la solución. Por algo Hitler llega al poder, por algo Bolsonaro llega al poder, digo, es como bastante repetido eso en la historia, por un lado. Y por otro lado, me parece que también la izquierda no supo generar discursos potenciados en un significado, usando, lo tiro a la mesa de trabajo, no estoy diciendo que es la posta, pero digo, leyendo un poquito la realidad desde la docencia, desde el laburo que hago, no supo construir un discurso acorde a este siglo XXI, a este pueblo del siglo XXI, con internet inyectado en la sangre, con el celular constantemente en la mano y también con un tipo de fragmentariedad en la realidad que es muy difícil de construir consenso, que en una familia hay 5 celulares y cada uno está viendo algo distinto. Entonces, digo, esa fragmentariedad es adentro de los hogares. ¿Cómo se salta ese algoritmo para que tanto el abuelo como la infancia entienda que está mal despreciar los derechos adquiridos, ¿no? O sea, ¿cómo generamos ese tipo de consenso? Y creo que la izquierda no supo encontrar. Digo, las luchas que hubo fueron gracias a la izquierda y al progresismo, sí, pero me parece que en este momento histórico, en esta situación coyuntural, hay algo ahí que habría que rever, ¿no? Habría que rever, porque no puede ser que la derecha constantemente pueda generar sentido, ¿no? Fíjate que si a mí alguien me dice zurdo, digo, es una medallita de honor. Y esta gente logró construirlo en insulto. Zurdo, progre, insulto, lo volvió un insulto. Impresionante que estemos viendo ese momento. Entonces, para mí son valores ser progre, ser zurdo, ¿no? Entonces la construcción de sentido va también por ahí, ¿viste? Pareciera ser que el siglo XXI, que pasa por internet, también pasa en la calle, digo, habría que ver cómo construimos eso otra vez. ¿Cómo lo reconstruimos? Lo dijiste también, lo rozaste un poco esto de, bueno, escuchar rock y hard rock, siento que vamos a hacer un lugar ahí utópico. Pero ¿dónde crees qué otros lugares crees que depositas un poco la esperanza, ¿no? La esperanza de que eso, más allá de que por una cuestión natural quizás no lo veamos, pero ¿dónde lo depositas? Me imagino
imagino que no podemos vivir sin. Sí, total. En este momento las Swifties están llamando a no votar a la derecha, así que ese público está con mi corazón totalmente entregado a ese público. La verdad que creo que ese es el futuro de las Swifties. Por un lado. Y por otro lado, me parece que siempre el pueblo va generando sus anticuerpos de lucha ante ciertas avanzadas de la derecha o resurgimientos del neofascismo, resurgimiento de cuestiones que implica retrocesos sociales, digo. O sea, volver a hablar del número de los desaparecidos es como otra vez el retroceso, pero me parece que también, sobre todo Argentina, va generando sus anticuerpos, va generando su zona de resistencia ahí, ¿no? Para mí las mayores luchas las estaban dando el feminismo y los colectivos, ¿no? Esos dos movimientos me parece que son importantísimos. Ahora son los años también el colectivo Identidad Marrón. También en otro sentido ya un poquito más lateral, o por ahí lo que nos interesa en la Minga también, son las editoriales independientes que están haciendo circular otro tipo de literatura, otro tipo de textos. Que ahí hay un montón de data también, un montón de data importantísima, ¿no? Desde poesía hasta ensayos, hasta novelas, que son nuevas voces que se van interviniendo con este momento histórico, ¿no? Creo que ahí hay algo que a mí me interesa muchísimo de pensarlo, que va generando un flujo. Y aparte vos, si viajás por todo el país, yo tuve la suerte gracias a los libritos, y es realmente en cualquier lado hay gente armando o un ciclo de poesía, o una editorial, o publicando sus propios fanzines, y para mí esa es la sangre de resistencia de un pueblo, ¿no? O sea, y otra cosa, hay un montón de guita negro ahí, que muchas veces se dice la poesía no vende, la poesía no interesa. Yo no sé cuánta guita maneja todo eso, ¿no? O sea, no solamente en publicaciones, sino en cerveza, en sexo, en un montón de cosas que están ahí puestas en funcionamiento que no sabemos. No está contabilizado. Así que ahí está puesta mi... La esperanza no es un sentimiento que me atraiga mucho, pero sí, para seguirte, Palito, porque te banco, para usar esa palabra, estaría ahí alguna parte mía. ¿Y cuál pensás o cuál crees que es la palabra que representa eso? Pero bueno. A mí me gusta la palabra acción, ¿no? O sea, creo que la persona que acciona lo hace porque sabe que es eso lo que tiene que hacer, incluso sabiendo que va a perder, incluso sabiendo que no va a obtener ningún beneficio, ni económico ni simbólico. Lo va a hacer porque lo tiene que hacer, porque lo siente así, porque existe un deseo que tiene que seguir. Entonces, yo me enamoro de esa gente. ¿No? Como que no especula. Entonces, activa, acciona, ¿no? Entonces, esa me interesa más. Pero igual te banco la palabra esperanza. No, sí, eso es importante. Buenísimo. Y ayer comentaste algo que me parece que va con esto, que acciona. Vos considerás que los poetas, las poetas son como francotiradores, ¿no? Que se están enfrentando a algo que tiene que ser certero y demás. No sé si está en relación con esto también, ¿no? Con la acción. Sí, sí. Y el lenguaje como arma, ¿no? Que también hablamos un poquito de eso. Sí, porque el arte, a ver, tiene un sustrato tan invisible en apariencia en la sociedad, pero después recurrimos a eso constantemente, ¿no? A la lectura, a las películas, a las obras, a lo que sea, que realmente muchas veces nos desanimamos pensando que no hay ningún tipo de destino para eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que estar un poco alienado, ¿viste? Y obsesionado para decir, bueno, sigo escribiendo un poemita más, sigo escribiendo un cuentito más. ¿Qué va a pasar con eso? Por eso digo también que me enamoro de la gente que no hace especulando. Lo hace igual, porque sabe que hay algo ahí que sin esa acción su vida sería totalmente precaria, o mucho más precaria, ¿no? Eso me lo enseñó mi vieja, ¿no? O sea, mi vieja... se cansaba el novio que tenía y nos mudábamos, ¿viste? Sin importarle dónde íbamos a alquilar, si íbamos a tener para comer, si todo ese circo de... No, sin pianito de fondo lo digo, no es el momento emotivo, sino que es el momento de recordar a mi vieja. Digo, hay alguien ahí que me mostró que es posible
seguir tu propio deseo sin pensar que vas a estar peor que antes, pero sabiendo qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Y creo que el poeta, digo, cuando es poeta, como dice Leonidas Lamborghini, dice lo suyo. Dice lo suyo y si es poeta, eso va a ser poesía, ¿no? O si es artista, eso va a ser arte. Y creo que ahí en la acción está, digamos, la papusa. Dale, ¿querés una más? Antes de que veas, si alguien quiere hacer una pregunta, escribirla, es el momento porque en un ratito empezamos a hacerla y así no se quedan manija. Pueden escribir ahí y acercarnos a las preguntas. Sí, hablemos. La amistad es el amor de los que evolucionaron. ¿Cuántos pactos rompiste el último mes? Llega por el aire, se instala como enfermedad. Trato de hacer todo lo posible para no sentir vergüenza cuando miro el espejo. La piel es algo que se comparte. Lo que no se usa se pudre, contaminando lo que toca. No hay tierra prometida. No hagas promesas que no vas a cumplir. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bueno, tenemos algunas preguntitas más y vamos a ir cerrando. Yo tengo una concreta que no sé si tiene que ver mucho con lo que venimos hablando, pero no salió, pero quería saber qué onda tu vínculo con el cine, más que nada. Es una curiosidad que me da. Porque hablaste de música, hablaste de poesía, bueno, no sé, algunas de las otras artes, por ejemplo, el cine. Sí, veo muchísimo cine y acabamos de terminar con unos amigos un documental sobre la historieta del siglo XXI, así que recomiendo muchísimo las pelis de César González, están en YouTube, bueno, es un artista que sigo mucho. Y me parece también otro territorio a disputar, ¿no? Soy muy fan de Leonardo Fabio, uno de los pocos pobres que pudo hacer cine en una época donde siempre fue un territorio de gente de clase acomodada, clase alta. Entonces me parece que también hay, como decíamos antes, si una de las pocas palabras que hoy en día causan molestia ahí donde vos la tires, suicidio, o sea, es una palabra que incomoda, ¿te parece hablar de esto? Bueno, el cine es otro territorio donde históricamente y hasta el día de hoy es de la clase alta. O sea, incluso tiro otra idea, la tiro a la mesa de trabajo, no la tengo cerrada, pero voy mucho a recitales también. Y hay una escena nueva de rock y post-punk todo, pero yo veo esos instrumentos y es difícil comprar eso si vos sos pobre. Entonces me preguntaba, realmente me pregunto, no lo tengo resuelto, si el rock hoy en día es solamente otra vez algo de clase media. Hay gente que puede, digo, por eso el rap ¿viste? Es algo como mucho más barato, es algo que puedes hacer desde algún lugar, desde tu condición social, ¿no? Bueno, cierro eso. Pero me parece que es una zona de disputa todavía esa, ¿no? O sea, que es un lugar a disputar. Históricamente a los pobres nos enseñaron a no desear ciertas zonas de acción. La belleza, hacer cine, hacer arte, ser querido. Viste que siempre nos ponen en un lugar tipo, somos los integrantes de la Policía Cáritas, somos como... Entonces, cuesta mucho romper esa barrera, romper ese algoritmo de desear lo que se nos canta e ir tras eso. Como que te educan históricamente para que cierto color de piel, cierto cuerpo, cierta zona de clase social no llegue más allá que la esquina de su casa, ¿no? Como que te educan, hay una sistematicidad para que vos te eduques en no soñar una vida mejor para vos, ¿no? Creo que una de esas zonas es el cine, ¿no? Yo en realidad también tengo una pregunta en relación de algo que estábamos charlando con Juanito antes de esto, en relación a tu novela sobre Cromañón. Sí. Y pues nada, como digo, somos una generación que es post-Cromañón, post-2001, digamos, que emergimos a partir de esos sucesos. Sí, re. ¿Cómo fue escribir una novela ficcionalizada sobre todo? Sí. Sobre ese tema que es
Perdón, y en una zona también que cuesta explorar, me da la sensación, no sé cómo. Re. Bueno, cuando pasó lo de Cromañón, recuerdo entrevistas a Spinetta, Moyo y otra gente hablando mal del público que había fallecido en Cromañón. Estamos en 2023, entonces eso quedó muy por debajo de la alfombra, pero yo me acuerdo. Y amo a Spinetta, y amo a Moyo, y amo a mucha gente. Pero yo me acuerdo de haber dicho, de haber escuchado y sentirme herido. Spinetta, el que hizo Artaud, Spinetta, el que hizo Post-Crucifixión, Spinetta. Y eso es como una herida que quedó conmigo mucho tiempo, como el rockero de clase media miró, despreció a ese público que ellos consideraban inferior, ¿no? Eso quedó como en mí. Y con el tiempo, cuando leo 2666 de Bolaño, que leo Los Detectives Salvajes, y Bolaño dice, para mí, por Los Detectives Salvajes, esto es una carta de amor a mi generación. Dice, ¿viste? Por esa novela. Y me pareció muy increíble pensar eso, que uno puede también escribir algo por esos motivos, ¿no? Para que no quede en el olvido, para que no quede como, digo, la gente que falleció, que no queden como esos pobres que fueron inconscientes, que no se dieron cuenta, que no quede como eso. Entonces ahí surge esa idea de poder hacerlo. Y también pensar que todos los que fueron ahí fueron a buscar placer, y afecto, y amor, y pasarla bien, y ser felices. Fueron a buscar eso, fueron a buscar pasarla bien un rato. Entonces tuvo que ver mucho con eso también, ¿viste? Y algo que quizás no se ve en la literatura argentina, la cantidad de vida que hay alrededor de las canciones y las bandas, ¿no? Cómo moviliza eso, cómo te salva los días, te organiza el fin de semana, ¿no? O sea, si vos el lunes te enterás que tal banda toca el viernes, y dices, ¿cómo ya listo? Tiro una semana. Y en los 90 que era muy estábamos en la esquina, los 90 que fue que se destruyeron todos los hogares, por lo menos de mis amigues, todos los hogares se destruyeron y pasaba mucho en la esquina, realmente la música empezó a ser como aquello, a lo único que podíamos reconocer como valioso. Nuestras familias se destruían, la política era una mierda, no había posibilidad de futuro porque no había plata en ningún lado. Entonces la música era lo único en lo cual podíamos creer, ¿no? Entonces era un poco también eso, ¿no? O sea, rescatar toda esa generación que en la música encontró la única salida real de sus casas, ¿no? Algo ahí, ¿no? No por nada también creo que Hijos ahí nace por esa época de los 90 también. Hay algo ahí también de tomar la calle nuevamente, ¿viste? Como que lo relaciona también con ese momento histórico. Y tiro otra idea a la mesa de trabajo que la estoy elaborando en una novelita, a ver si me sale. Yo también pienso como vos. Creo que cada generación, o sea, se define como generación por las tragedias que tuvo que atravesar. Digo, esa para mí es una clave muy concreta, desde tragedias como la guerra, desde tragedias como la dictadura o desde tragedias como 2001 Cromañón, ¿no? Cuando pienso en mi generación, pienso en esa gente. 2001 Cromañón, ¿no? Entonces, hay algo ahí que a mí me parece como importante tratarlo, elaborarlo, a ver si se puede llegar a conquistar literariamente eso. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Levanta la mano, la repetimos y cualquier cosa en la grabación. Es el momento. Un público silencioso y muy atento, parece. Bueno, vamos a ir cerrando. Varias cosas. Lo primero que queremos hacer es obsequiarte este libro que se llama La belleza también nos pertenece. Justo que tanto hablamos de la belleza. La belleza también nos pertenece, que es un libro, es una antología poética errónea. Lo que compila estos son poemas de autores y autoras de Tandil, de Ayacucho, Las Flores, Mar del Plata. Fue una edición independiente, vamos editando nosotros. El nombre nace de una frase que nos dijo Vicente Citoleta, que un saludo que nos mandó con uno de los programas,
nos dijo varias cosas que interesantes. Recuerden que la belleza también nos pertenece. Nosotros consideramos eso, muchas veces estamos mirando hacia las grandes urbes y pensar, bueno, ¿qué se está escribiendo en esta zona? Adentro viene con una estampita de Diana Velesi, que es un collage que hizo una artista plástica de acá, que es Enriqueta Viegas, una amiga del programa. Sí. Y es una estampita que vamos regalando y mandamos por las cartas. Cuando nos mandan una carta y la responder, devolvemos también la estampita. Así que nada, te queremos regalar el libro y la estampita. Mil gracias. Es una manera de agradecimiento. Hermoso. Y para seguir con los agradecimientos, queremos agradecer obviamente a la Minga por brindarnos el espacio, por darnos la oportunidad de estar acá charlando los tres y que tanto público nos esté escuchando. A Radio Magma, que es por donde sale nuestro programa, a la Bullanga Librería y a Ediciones del Chapaloflu, que nos banca también el programa. Queremos agradecerles. ¿Qué nos tiene que llamar? Queremos agradecerle a Tefa que nos ayudó en el último momento para grabar el programa y bueno, obviamente a vos, Walter, por estar acá. Vamos a cerrar con una lectura tuya. Queríamos decir por última vez que el programa lo llevamos adelante Facundo y Paola, Darío Ledesma, Gaby, que ya se fue a trabajar, porque tenía que irse rápido. Y nada, y agradecerte mucho, agradecer a todos que estén acá y que hayamos podido compartir este momento, pero también agradecer, me voy a tomar a escribir todo lo que si estás de acuerdo, agradecer también de parte de los oyentes y las oyentes de Vientos Erróneos, porque cuando hicimos el programa que abordamos tu obra, nos llegaron muchos mensajes, mucha gente que no conocía tu trabajo, que de repente había descubierto lo que hacías, cómo escribías y demás, y que hoy tengamos la oportunidad ellos y nosotros de estar charlando con voces zarpadas y eso. Y te dejamos el pie para el placer todo mío. Mil gracias. Y perdón que tuvieron que escucharme, disculpen. Bueno, ¿vamos a orar por uno de amor? Sí, obvio. Para que no todo sea violence. Bueno, vamos. Dice así. No tengo ningún problema, me arrodillo, pongo mis manos en la espalda, me aproximo, saco mi lengua, meto la jeta en tu culo, voy a lamer lo que quieras, voy a lamer lo que me dejes, voy a lamer lo que me ordenes, como si mi vida dependiera de eso. No tengo ningún problema, me arrodillo. Nunca un blanquito me enseñó de belleza. Gracias. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga.